Elige tu camino, el que transformará tu futuro. Un camino en el que pongas en práctica lo que aprendes y en el que te transformes como profesional y como persona. Cada clase, cada práctica, es una oportunidad para formar a los líderes del mañana. Tanto si estudias de manera presencial como si lo haces online. Elige unos valores basados en el esfuerzo y el compañerismo. Ahora empieza una nueva etapa de tu vida. ¿Sabes ya qué vas a hacer? Elige tu camino. Elige CUFP. Bienvenidos a Formamos Profesionales. Hoy contamos con un invitado muy especial, subdirector del Mundo, uno de los periodistas de investigación más reputados de nuestro país y alumniceo. Esteban Urreiztieta. Muy buenas tardes, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Espero que estés preparado para someterte a una ronda de preguntas, discretas o no, ya veremos, a cargo de nuestros alumnos y profesores, José Luis Pérez, del Máster de Televisión en CEU Formación Profesional, colegas. Bueno, José Luis, vamos a ver qué exclusiva conseguís destapar hoy aquí en Formamos Profesionales. Espero que sí, porque efectivamente decir Urreiztieta es casi sinónimo de decir exclusiva. Él ha publicado algunas de esas grandes exclusivas que incluso han cambiado la historia de este país, así que creo que es un orgullo para CUFP efectivamente poder contar con Esteban Urreiztieta, compañeros y además amigos, que no siempre es fácil, efectivamente. Pero en CEU decimos, en CUFP decimos Formamos Profesionales, y yo creo que este es el mejor ejemplo que lo demuestra, porque todo lo que vamos a ver a partir de ahora está realizado íntegramente por profesionales, tanto del máster en televisión como del ciclo en realización, de manera que cámaras, periodistas, realizadores, iluminadores, todo aprovechando además unas instalaciones extraordinarias para componer lo que es en realidad una redacción. Todos trabajando juntos para poner en marcha este programa en el que efectivamente Esteban va a ser el protagonista y algunos de nuestros alumnos, algunas de nuestras alumnas van a ser quienes obtengan esas exclusivas, así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es darle ya la palabra. Cristina, Violeta, es vuestro protagonista. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por estar aquí. Claro, supongo que como antiguo alumno del CEU se te vendrán ahora mismo muchos recuerdos a la mente. ¿Podrías destacarme algún recuerdo que se te venga ahora mismo? Bueno, yo, fíjate, empecé la carrera en el año 97, yo creo que la acabé en 2001, entonces era periodismo 4 años, y yo recuerdo estas instalaciones, o sea, esto ha sido como una especie de viaje en el tiempo, porque pues una de las últimas veces que yo estuve aquí, pues hará más de 20 años, y las instalaciones pues eran muy rudimentarias, con unos estudios de radio, y me encontraba ahora pues con un gran canal de televisión, ¿no? Estoy absolutamente asombrado y abrumado con el despliegue de medios. Bueno, yo la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Yo creo que la formación que se nos dio a los periodistas de nuestra generación pues fue muy buena. Tuvimos acceso a profesores que estaban en activo y que eran muy interesantes, y bueno, nos dio una visión de la profesión que luego nos ha servido a todos los compañeros de nuestra generación para desarrollarnos cada uno en una especialidad, ¿no? Porque yo sigo teniendo contacto con algunos de mis antiguos compañeros y cada uno nos dedicamos a una cosa completamente diferente, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de todos los que estudiamos entonces nos dedicamos a la comunicación de una u otra manera, y yo creo que en medios y en empresas bastante destacadas, ¿no? Esteban ha comentado que los profesores, por ejemplo, fueron bastante útiles. Entonces yo quería preguntarle que cuál cree que es o fue para usted el punto fuerte del CEU a la hora de impartir el grado de periodismo. Bueno, yo creo que, vamos a ver, la carrera de periodismo es una carrera que no te forma específicamente en una materia en concreta, que te da una visión general pues, del derecho, de la historia, de la fotografía, pero a su vez te permite tener una visión pues, general, y luego para todos nosotros fue el primer contacto con periodistas en ejercicio, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo,
a pesar de lo temprano que eran, porque empezaban las clases a las 8 de la mañana. Yo recuerdo que eran divertidísimas las clases de economía que impartía Antonio Carmona, por ejemplo, y eran muy interesantes las que daba entonces Carlos Maribona, que era subdirector de ABC, y explicaba el funcionamiento de un periódico desde el punto de vista tradicional. Bueno, y como digo, pues fue la primera toma de contacto, como digo, con periodistas en activo, con otros viejos elefantes. Yo recuerdo Alberto Miguel Arruti, que me dio clase, que fue director de informativos de Televisión Española, que era un tipo absolutamente entrañable. Y yo, vamos, parece que es una etapa de mi vida extraordinaria. Y luego además tengo que decir una cosa, que yo empecé a trabajar muy pronto estudiando la carrera y empecé a hacer prácticas con José María García, pues en segundo de carrera aproximadamente. Y entonces yo trabajaba básicamente por las tardes y terminaba de madrugada cuando acababa el programa. Y el CEU me dio facilidades para compaginar la carrera con aquellas prácticas, y yo eso lo agradeceré siempre porque me permitió pues introducirme de manera muy temprana en el mundo profesional, ¿no? Y que de otra manera, si se hubieran puesto excesivamente rígidos, pues probablemente hubiera perdido esa oportunidad. Entonces yo le estoy agradecido al CEU y a los profesores en particular, que me permitieron a mí y a otros compañeros tener esa flexibilidad y empezar a hacer prácticas muy pronto, ¿no? Y adentrándonos ya en cuestiones en relación con su trayectoria como periodista, ¿cuál cree que es su mejor momento en esta carrera? Y si quiere contarnos su peor también. Bueno, yo creo que el mejor está por llegar. O sea, no tengo la sensación, como algunos cantantes, de que he escrito mis mejores canciones. Yo creo que lo bonito y lo apasionante de esta profesión es que nunca sabes por dónde va a salir y por dónde va a saltar la liebre, ¿no? En el momento menos pensado, pues te encuentras con una historia que no te imaginabas, ¿no? Fijaos, en los últimos meses, en las últimas semanas, pues hemos contado algo que puede constituir un hito histórico, y es las operaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, de todo un expresidente del gobierno, que ha cobrado de un empresario detenido por blanqueo de capitales, por unas asesorías absolutamente controvertidas, y nos encontramos una vez más ante la hora de la verdad por parte de la justicia. Durante los últimos años hemos visto caer a prácticamente todos los intocables, pero no habíamos visto hasta ahora que la justicia investigara a un expresidente del gobierno en España. Y eso puede ocurrir a lo largo de los próximos meses, ¿no? Por lo tanto, uno nunca sabe. Puedes tener la tentación de controlar lo que quieres sacar, lo que quieres obtener, pero hay un alto grado de discrecionalidad y bueno, también forma parte de la magia de la profesión, ¿no? Que, como digo, que en el momento menos pensado pues se alinean los astros y te encuentras con una gran historia, ¿no? Y eso es lo que, yo qué sé, a los periodistas que nos gusta esto, como a José Luis y a mí, pues nos motiva para seguir adelante, ¿no? Porque luego es una profesión dura, ¿no? O sea, el día a día es extraordinariamente duro, ¿no? O te gusta mucho y ese tipo de momentos te compensa lo demás, o si no, pues es una tortura, vamos. Si no te apasiona, sería un sufrimiento constante, ¿no? Y como bien comenta, ahora está metido en el periodismo de investigación y ha trabajado con documentos judiciales, con mensajes de WhatsApp, con grabaciones. ¿Qué tipo de prueba considera usted que soy la más difícil de conseguir y cuál es la más temida por los investigados? Pues yo sueño, y fíjate, hace unos meses conseguimos algo parecido. Yo creo que una de las cosas más complicadas de conseguir para un periodista o para un periodista de investigación son las comunicaciones del presidente del gobierno.
y las comunicaciones del presidente del gobierno en activo. Y hemos conocido y hemos publicado hace unos meses pues decenas de WhatsApps que se intercambió Pedro Sánchez con quien era su mano derecha, José Luis Ábalos, que está en estos momentos en prisión, abordando todo tipo de cuestiones, poniendo a parir a sus subordinados, trasladándole ánimo una vez destituido y una vez tomada la decisión, porque él sabía que José Luis Ábalos tenía una vida, en fin, desconocida para el gran público, pues le siguió prestando apoyo, casi como le ocurrió a Mariano Rajoy con Bárcenas, ¿no? Después de que se encontrara la fortuna oculta en Suiza. Yo creo que ese tipo de cosas para mí es lo más complicado. ¿Qué hay más complicado o más blindado que las comunicaciones de un primer ministro, ¿no? Pues yo creo que ese tipo de cosas son las que a un periodista nos motiva a conseguir, ¿no? Y si se intenta y si se trabaja, se puede, ¿no? O sea, no hace falta tener cualidades especiales, yo no las tengo. Yo creo que lo que marca la diferencia es la constancia y la tenacidad, y no tirar la toalla, trabajar de manera ordenada, bueno, y no hacer trampas, ¿no? O sea, y establecer una relación de confianza de confianza mutua con las fuentes de información, y antes o después entra el balón. Y claro, en esta profesión, como bien sabemos todos y todas, la veracidad es súper importante. Pero ¿qué pasa cuando se te acusa de no serlo? ¿Cuál es el primer paso para defenderte? Bueno, esa pregunta es muy pertinente ahora mismo. Yo creo que los periodistas estamos sufriendo durante los últimos años unos ataques desconocidos hasta el momento. Los periodistas que han publicado informaciones críticas con el gobierno están siendo objeto de campañas furibundas en redes, de señalamientos por parte de los altos cargos públicos. Hemos visto hace solo unos días al presidente del gobierno señalar con nombre y apellidos a Iker Jiménez, que no, es algo que no tiene precedentes, ¿no? Por lo tanto, hay un ejercicio de intimidación por parte del poder hacia la prensa crítica que está alcanzando cotas que yo por lo menos no conocía, con un ingrediente añadido, que es que hay determinados periodistas que, para congraciarse con el poder, han contribuido a esos ataques a compañeros. Yo siempre me acuerdo de una frase que nos dijo José Luis Ábalos en una entrevista, en referencia a los que le criticaban a él ante Pedro Sánchez, y hablaba de entregar tributos a los dioses, ¿no? Pues yo creo que hay compañeros de profesión que han preferido, en lugar de respetar el trabajo de otros compañeros, ofrecer tributos a los dioses para encontrar atajos profesionales y granjearse un futuro profesional por otra vía, ¿no? Y ahondando un poco más en la pregunta que ha hecho mi compañera Cristina, quería preguntarle sobre cuando acusaron al periódico El Mundo, del que usted es subdirector, de dar información falsa sobre el caso del fiscal general del Estado y Alberto González Amador. Quería preguntarle concretamente qué sintió usted cuando recibió dichas acusaciones. Bueno, en primer lugar, yo no le di mayor importancia al principio. O sea, y yo con José Luis he hablado este asunto, y además yo a José Luis le agradezco especialmente el apoyo que nos dio desde 13 Televisión y a título particular, yo se lo agradeceré siempre. Nosotros publicamos un documento, un mail que le envió el fiscal a Novia Ayuso, que era auténtico, era relevante informativamente, donde el fiscal le decía al abogado de Alberto González Amador que su asunto se acababa de judicializar por delito fiscal y que podía llegar a un acuerdo si él lo estimaba posible. Eso es noticia, aquí y en cualquier otro país del mundo, ¿no? Bueno, pues yo es el primer caso que me he encontrado en mi carrera en el que, publicando un documento cierto y relevante,
se nos acusó automáticamente de publicar una información falsa, ¿no? Bueno, eso se mantuvo con la colaboración de determinados periodistas, se mantuvo ese mantra como coartada para intentar salvar al fiscal general, pobre fiscal general que tuvo que filtrar correos para desmentir una información incorrecta y que se llegó a tildar de bulo. Y afortunadamente, y después de un proceso pues que ha sido desagradable, pero afortunadamente los jueces del Supremo establecen en la sentencia perfectamente en una de sus páginas que lo que publicó El Mundo fue una oferta, exactamente lo que titulamos, y que nunca jamás publicamos una frase que difundió Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, en Twitter, y que continuamente se nos atribuyó a nosotros sin que formara parte de la información. O sea, qué paradoja que se intentó combatir, teóricamente, una información falsa utilizando contra nosotros un bulo. Es decir, que habíamos incorporado en nuestra información una frase que nunca estuvo. Bueno, pues esas cosas pasan. Ahora, a mí aquello me reconcilió con la justicia porque, en fin, se vio, fue revisado por la élite del Poder Judicial en España y se acreditó, y ahí está la sentencia para satisfacción nuestra, que la información era impecable, ¿no? Y yo quería resaltar una de las exclusivas más importantes de tu profesión, siendo esta la del contrato de Lionel Messi. ¿Cómo fue el proceso de conseguir esta exclusiva? ¿Cómo te hizo sentir y si te sorprendió la reacción de la gente? Bueno, yo creo que es una de las noticias que uno lo piensa en frío. Messi jugaba en el FC Barcelona en su última etapa. Se sabía que hacía unos años había renovado Messi por el Barça y que la cifra era astronómica, pero nadie sabía a cuánto ascendía realmente lo que cobraba Messi, ni tan siquiera Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo intuía, entonces jugaba en el Real Madrid, intuía que Messi estaba ganando el doble que él en el FC Barcelona. Y de hecho, os cuento una anécdota, en una gala de Best de la FIFA, Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Méndez se cruzaron con Bartomeu, que era entonces el presidente del Barça, y le acorralaron en un pasillo. Esta anécdota me la ha contado el propio Bartomeu, y le dijeron, Presi, dinos cuánto le estás pagando a Messi. Y Bartomeu, que es un tipo así muy tímido y muy taimado, pero que tiene mucha retranca, les dijo a los dos, a Méndez y a Cristiano, no os puedo decir la cifra, pero sí que os puedo decir que muchísimo más de lo que te está pagando a ti Florentino en el Madrid. Y entonces Ronaldo enloqueció. O sea, Ronaldo llamó a Florentino y le dijo, ¿esto qué es? Que a Ronaldo, o sea, que a Messi le están pagando en el Barça más del doble que a mí, cuando él creo que había sido Balón de Oro ese año. Y parece mentira, pero en jugadores de este perfil, que son multimillonarios, existe un pique entre ellos por ver quién gana más, quién gana menos, por lo que el propio Cristiano decía que era una cuestión no de dinero, sino de estatus, ¿no? Bueno, pues ese contrato estaba bajo 7 llaves, era uno de los secretos mejor guardados, y yo me marqué como objetivo, como un sueño, porque eso era prácticamente imposible, conseguir aquello, ¿no? Y de pronto lo conseguimos. Y conseguimos el contrato profesional de Messi, que estaba, insisto, guardado bajo llave, y el contrato de derechos de imagen. Por lo tanto, teníamos todo lo que percibía Messi en el FC Barcelona, que entonces era el mayor contrato de la historia del deporte mundial. O sea, nunca antes un deportista había ganado de sueldo lo que le estaba pagando el FC Barcelona a Messi. ¿Y a cuánto ascendía? Pues no ascendía al doble, que es lo que se imaginaba Cristiano, ascendía a casi 4 veces más. Messi, en su última etapa en el Barça, ganaba 150 millones de euros brutos, es decir, 75 millones netos por temporada. Cristiano estaba ganando 23 netos aproximadamente.
Todo esto sin contar luego los derechos de imagen y demás. Eso significa que Messi ganaba cada día, libre de impuestos en el FC Barcelona, 300.000 euros, ¿no? Cada día que se acostaba Messi por la noche había ingresado 50 millones de las antiguas pesetas. Bueno, eso provocó, fue una gran exclusiva internacional que rebotaron todos los medios del mundo, porque además el fútbol, pues, en fin, uno se va al Amazonas y no saben los aborígenes quién es Pedro Sánchez, pero sí saben quién es Messi. Y bueno, tuvo un impacto tremendo. Era, como digo, ahora ya ha quedado superado probablemente por los contratos de Arabia, del propio Cristiano y demás, pero era el contrato más importante firmado nunca a un deportista profesional, ni Tiger Woods, ni Michael Jordan, ni nadie que había comparable con aquella situación. Y fue muy controvertido porque nosotros titulamos, hicimos un desplegable un domingo, el faraónico contrato de Messi que arruina al Barça. Entonces, pues se desató una campaña contra nosotros por parte de la prensa catalana diciendo que, bueno, que cómo podíamos decir que Messi arruinaba al Barça con lo que Messi había reportado al Barça. Y nosotros siempre sostuvimos que ese contrato estaba arruinando al Barça, porque era absolutamente inasumible, pero hubiera arruinado a cualquier multinacional. O sea, nadie puede pagar a un trabajador 75 millones libres de impuestos por temporada, ¿no? Messi nos amenazó con emprender acciones judiciales porque decía que era una revelación de secretos y demás. Y bueno, nosotros argumentamos públicamente que cómo iba a ser, que cómo no iba a tener interés periodístico el mayor contrato de la historia del deporte mundial, y añadimos que si Messi decidía jugar ese partido lo iba a perder antes de jugarlo, ¿no? Y nunca metió la demanda, y ahí está. Y él se cabreó mucho porque bueno, pues a nadie le gusta que le desnuden lo que gana, sobre todo si gana cantidades tan sonrojantes como esa, ¿no? Y Esteban, yo quería comentarte, has sido distinguido recientemente con un premio que otorga la profesión, los 40 por la libertad, y precisamente es por haberte manifestado activamente, ¿no?, por esa defensa de la pluralidad y de la libertad de prensa. Así que yo no quería despedir a nuestra audiencia sin que nos dieseis un titular y preguntaros si realmente consideráis ambos, director de informativos de 13 Televisión, subdirector del Mundo, ¿existe libertad de prensa en España o está condicionada? Pues yo creo que existe más que nunca. Porque la proliferación de medios ha derivado en una competencia feroz para los periodistas. O sea, nuestro trabajo se ha convertido en una locura diaria. Ninguna información aguanta ya más allá de media hora, de una hora. Las grandes exclusivas se las traga el tiempo inmediatamente, pero hemos llegado a un punto en el que ninguna gran exclusiva relevante deja de ser publicada. O sea, el rey emérito está en Emiratos Árabes después de que se destapara que tenía una fortuna oculta, ¿no? Ya no quedan intocables, desde mi punto de vista, o casi ya no quedan intocables. Ya no se puede controlar a los grandes medios de comunicación, como podía ocurrir antes, con 3 o 4 llamadas telefónicas a los directores de los grandes medios. Y yo creo que vivimos, por una parte, en un clima de hostigamiento por parte del poder absoluto, pero al mismo tiempo en un momento en el que consiga un gran escándalo lo publica, porque si no lo publica el de al lado. Muy bien, José Luis. Yo creo que existe, yo creo que es más necesaria que en los últimos años, y que ejercerla a veces, y Esteban puede dar buena fe de ello, se hace más complicado que en años anteriores. De hecho, ha puesto algún ejemplo. En todo caso, yo creo que esto entronca muy bien con algunas de las grandes preguntas que han hecho nuestras alumnas, que es la de la credibilidad. ¿Cómo se consigue y cómo te defiendes ante una acusación por falta de credibilidad? Y de nuevo, Esteban Urrieta puede ser el ejemplo de, efectivamente,
detrás de eso hay mucho trabajo. No es lo mismo una noticia firmada por Esteban Urriesteta, que tiene esa carrera detrás en la que nunca jamás se le ha pillado en un renuncio, que una supuesta exclusiva, ejerciendo su libertad de expresión, que firme otra persona. O que encontremos en X, que un tuitero diga que ha descubierto una gran noticia. Bueno, eso lleva muchísimos años de trabajo, que es lo que ha expuesto Esteban Urriesteta, y en cambio se puede perder con una sola noticia. Por eso subrayo especialmente que a Esteban nunca se le ha pillado en un renuncio. Yo hablo con muchas de las que también han sido sus fuentes y siempre te lo dicen. No publica nada hasta que no lo tiene absolutamente atado, hasta que no ha contrastado el más mínimo detalle que le pueda llevar a tener un disgusto, porque finalmente, aunque lo publique de buena fe, no sea cierto. Eso lleva muchísimo trabajo detrás. Yo creo que ya, a modo de resumen y por terminar, no me gusta emplear la palabra consejo, pero sí me gustaría que sacarais alguna buena idea de su experiencia vivida. Cuando él decía, esto es una profesión maravillosa, pero es dura. Y es una profesión en la que todos los días hay que picar piedra, y no todos los días te llevas el aplauso de la opinión pública, ni de los compañeros casi nunca, ni por supuesto de la clase política, que al revés. Tenemos que ser, como dicen los anglosajones, los perros guardianes, pero los perros guardianes en defensa de la sociedad. Eso también es ejercer bien la libertad de expresión. Así que permíteme simplemente que diga que como profesor estoy muy orgulloso del trabajo, de las preguntas que habéis hecho, de Cristina y de Violeta, que han dado la cara, también de todos los que están detrás, los cámaras, en realización, y por supuesto darle las gracias a Esteban, que es un auténtico lujo haberle escuchado este ratito. Bueno, gracias a vosotros y gracias especialmente a José Luis, que efectivamente es compañero y además amigo, y es bueno, un extraordinario comunicador, o sea, un tipo que está liderando la nueva generación de rostros televisivos y que representa, yo creo que el rigor trasladado a la televisión, ¿no? Yo creo que, o sea, es decir, nadie somos infalibles. Todos cometemos errores, ninguna información es perfecta, siempre hay imprecisiones, y hay un elemento que es importante que sepan los alumnos de periodismo, que, vamos a ver, lo más peligroso ahora mismo en el ejercicio del periodismo en España no es como ocurría hace décadas, o como cuando yo estudiaba en el CEU, que todavía existía, por ejemplo, la banda terrorista ETA. Entonces, si publicabas determinadas informaciones, podía correr riesgo tu integridad física. Hemos tenido compañeros en el periódico, y José Luis los conoce, que tuvieron que llevar escolta, ¿no? Que eso pues os sonará lejanísimo, ¿no? Pero eso ha existido hace muy poco en España. Ahora el principal riesgo que corre el periodista son los atentados no físicos, sino contra su reputación. Entonces, a un periodista se le exige no que una información es decir, se ajuste exactamente a la realidad, porque eso es imposible, porque o sea, es un ejercicio, es una quimera reflejar exactamente, pues qué sé yo, una reunión de un consejo de ministros, pues uno bebe de una fuente, de un ministro que le cuenta una cosa, de otro que le cuenta otra. Por lo tanto, la foto que reconstruye un periodista nunca va a ser perfecta y va a haber, como digo, elementos que no se ajusten exactamente, incorrecciones, imprecisiones. Pero lo que se exige al periodista, y eso es lo que blinda la labor del profesional, es realizar todos los esfuerzos posibles en la búsqueda de la verdad. Entonces, por mucho que una información contenga un error, una fecha, una cantidad que no sea exacta, si uno como profesional demuestra, y me pongo en el peor escenario, que es que pues, nos lleven ante los tribunales, ¿no? Demuestra que ha hecho todo lo posible por averiguar la verdad, está completamente blindado y no hay nada que se le pueda penalizar, ¿no? Lo que se penaliza al periodista, y además desde el punto de vista penal, y los tribunales cada vez son más rigurosos en la exigencia de la solvencia profesional y de la verificación, precisamente por todo el auge de lo que decía José Luis,
pues de tuiteros que cuelgan una foto, un vídeo, un no sé qué. Yo lo que me he encontrado es una evolución en los últimos años donde el nivel de exigencia de los tribunales es cada vez mayor. Y si meten una demanda a alguien, a un periodista, tiene que acreditar fehacientemente la veracidad de la información y que ha hecho todo lo posible. ¿Cómo será que, por ejemplo, y ya termino, pues una de las personas, de las figuras públicas que más difícil defensa tiene en estos momentos, que es José Luis Ábalos, que está en prisión, al que se le han encontrado evidencias extraordinariamente comprometedoras, que ahora va a afrontar su primer juicio? José Luis Ábalos ha ganado durante los últimos meses y los últimos años, ha ganado demandas contra medios de comunicación y contra periodistas por informaciones que los periodistas no han podido acreditar debidamente, ¿no? O sea que todo es apasionante, todo es muy divertido, pero hay que extremar las precauciones. Pues muchísimas gracias, Esteban, José Luis, Cristina, Violeta. Seguiremos formando profesionales excelentes, gracias a profesores que también lo son y a referentes como es tu caso, Esteban. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima edición.